Buenos días. Gracias, Cata. Estamos dando unos minutos antes de comenzar este interesante webinar. Estamos esperando que se conecten todos nuestros invitados e invitadas. Ahora sí, dejo de compartir. Bienvenidos a todos y a todas. Un gusto tenerlos nuevamente acá en esta sesión interesante de webinar que hoy día vamos a tener junto a nuestra agencia de México, DigiMind. Mi nombre es Javiera García, para quienes no me conocen. Yo soy líder de proyectos de iguales servicios educativos, en síntesis Pride Connection, la red que nos convoca hoy en día, y también a la red que ustedes pertenecen. Que juntos, por supuesto, trabajamos por temas de diversidad e inclusión, con foco LGBTI, para que nuestros espacios laborales sean lugares mucho más inclusivos con la comunidad y puedan responder a las necesidades de la diversidad sexual y de género. Hoy día nos acompaña Víctor Cruz, quien es Customer Success Manager de DigiMind, junto a Catalina Hernández, quien es directora regional. Y hoy nos van a presentar un interesante estudio sobre la percepción del consumidor frente a las acciones que son llamadas pinkwashing. Así que sin más preámbulo, les doy la palabra. Bienvenidos y muchas gracias, Víctor y Catalina, por presentarnos hoy día sus resultados de este estudio muy interesante con la comunidad chilena de Pride Connection. Perfecto, muchas gracias Javiera, muchas gracias Catalina, Emilio y buenos días a todos. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla para entrar de lleno a los temas. Bien, vamos a comenzar con nuestro webinar de pinkwashing y la percepción del consumidor. Nosotros somos una empresa que desarrolla plataformas y tecnología para entender lo que sucede en los medios digitales y les hablamos desde Ciudad de México y desde Buenos Aires. Vamos a tener la oportunidad de conversar un poco más al final, en la parte de preguntas y respuestas. También las pueden ingresar en el chat y estaremos revisando al final de la sesión. Bien, ¿por qué estamos aquí? Hablábamos con Javiera también y con otros clientes sobre lo que sucede durante el mes del orgullo con las estrategias de marketing de muchas empresas aliadas a la comunidad LGBTI. Y estas reservas que muchas veces tenemos sobre cómo comunicar las acciones que desarrollamos a favor de la inclusión y también cuál es la percepción de los consumidores, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto infinidad de mensajes, un poco de desconfianza de algunos consumidores sobre el uso de los colores de la bandera o incluso una cantidad enorme de memes que se hacen cada vez mayores y que resuenan cada vez más en los medios digitales. Bien, esto no es casualidad, ¿no? La realidad es que el consumidor, y sobre todo en temas de diversidad, es bastante desconfiado y con justa razón, ¿no? Me gusta mucho comenzar con un ejemplo de lo que es el pinkwashing y vamos a revisarlo. Esto es un ejemplo que sucedió en Brasil. En Brasil, durante el mes del orgullo, Burger King lanzó una campaña a favor de la diversidad donde algunos de los personajes son niños. Esto provocó que la parte conservadora de ese país pues, se pronunciara en contra de esta publicidad. Incluso un presentador que tiene un programa a nivel nacional abiertamente lanzó mensajes LGTB-fóbicos en su programa. Esto, por supuesto, creó una campaña en redes sociales en contra del presentador para desmonetizar su programa debido a estos comentarios de odio, ¿no? Aquí podemos ver uno de estas cuentas que fomentaron la campaña Desmonetiza Siqueira. Y lo que hacían era pedir a las empresas que estaban patrocinando este programa que retirasen su publicidad, ya que, bueno, eran mensajes de odio contra la comunidad LGBT. Y podemos ver aquí el impacto de la campaña. Vemos que 91,000 autores
compartieron el hashtag. 165,000 menciones se generaron principalmente durante los días posteriores a los comentarios de este conductor y finalmente también, bueno, un alcance de 20 millones de cuentas de estos mensajes. Bien. ¿Cuál es el resultado? Los consumidores buscan coherencia entre nuestras acciones y nuestros mensajes. No basta únicamente que nosotros participemos o comuniquemos que participemos activamente de políticas de inclusión, sino que también hace falta que las acciones públicas expresen estas políticas que tenemos internamente, ¿no? Por ejemplo, esta misma cuenta generó varios tweets etiquetando a las marcas, y aquí tenemos uno, ¿no? Aquí etiquetan a Renault Brasil, donde comentan que aman que sean la primera montadora en el fórum de empresas y derechos LGBTQIA+, pero infelizmente, una de las concesionarias, Dunort, viola esa decisión anunciándose en el programa de Siqueira Junior, ¿no? Por favor, bloquea. Podemos ver el impacto de un solo tweet, ¿no? Más de 3,000 interacciones. Y dentro de la conversación de este tweet, dentro del hilo de la historia, muchos consumidores se pronunciaron, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Donde les preguntan a Renault Brasil, oye, acabó el mes de junio, ya puedes patrocinar el homofóbico, ¿verdad? Aquí, bueno, voy a cambiar mi carro, creo que voy a quitar el primero de la lista, y así infinidad de mensajes. Después Renault se pronunció, que ellos son una empresa inclusiva, participan activamente en este tipo de foros, tienen políticas de diversidad, pero es justamente esa desconexión entre las acciones que tenemos, como ver nuestra marca reflejada en un programa donde hay una persona abiertamente en contra de la comunidad y lo que queremos comunicar. Esa desconexión hace que el consumidor sea muy desconfiado y es el centro de la conversación sobre el pinkwashing. Para bajar un poco más este tema, y es justamente lo que estamos comentando, vivimos en un mundo donde nosotros como marcas no somos lo que la publicidad dice de nosotros, no somos lo que nosotros comunicamos hacia las personas. Somos lo que Google, influencers y consumidores dicen, y es por eso que escuchar a las audiencias, escuchar al consumidor es clave para mejorar cualquier estrategia de comunicación. Y para bajar un poco más este ejemplo, veamos cuál es el concepto del pinkwashing. El pinkwashing, también conocido como rainbow washing, son estos términos que se atribuyen a las estrategias de marketing de empresas públicas y privadas también, que utilizan los elementos LGBT+, con el objetivo de asociarse a valores virtuosos, ¿no? Como pueden ser abertura, como pueden ser modernidad, innovación, etcétera, pero sin realizar acciones concretas a favor de la comunidad. O sea, simplemente colocar las banderas del arco iris durante junio, buscando asociarnos a valores positivos, pero sin realizar algún tipo de política activa de diversidad. ¿Por qué es importante que comencemos a hablar de este tema? Lo que estamos viendo aquí es una gráfica de la conversación en torno a pinkwashing a nivel mundial, y podemos observar que es una conversación que está creciendo de manera continua y se potencializa sobre todo durante el mes de junio. Y vemos aquí que en junio pasado tuvo un incremento del más del 200% en el volumen de menciones recibidas. Y esto, por supuesto, es impulsado por diversos factores, ¿no? Es impulsado porque los consumidores están cada vez más conectados, son cada vez más críticos, la opinión pública se vuelve mucho más viral a través de los videos digitales, y es de ahí donde tenemos que tener mucha atención a cuál es el trasfondo de esas conversaciones. Si bien la mayor parte de la conversación es generada en mercados europeos y en el mercado norteamericano, América Latina también contribuye de manera importante en estas menciones, ¿no? 25% del volumen de la conversación sobre pinkwashing se genera en nuestra región. Por supuesto, Brasil, por el tamaño, es un continente por el mismo, genera 18% de estas menciones, pero nuestros mercados, Argentina, Chile, México, también tienen una participación importante y también está creciendo cada vez a más. Ahora, si hacemos un zoom a lo que se conversa
sobre pinkwashing, podemos revisar cuáles son esas necesidades que nos están expresando los consumidores y el público en general, ¿no? Por ejemplo, en Chile, lo que estamos viendo aquí es un mapa de nube donde las palabras más grandes y con un color más intenso representan los conceptos más utilizados al referirse a pinkwashing o rainbow washing, ¿no? Y podemos aquí destacar dos grupos de conceptos. El primer grupo son personas que destacan necesidades sociales, ¿no? Por ejemplo, personas que hablan de derechos humanos, personas que hablan de comunidad LGBTIQ, personas que hablan de diversidad sexual, de matrimonio igualitario, de vulneración de derechos. Nos están haciendo un llamado a atender estas necesidades sociales. Y por otro lado, críticas a organismos públicos y privados, ¿no? Vemos conceptos como empresa transnacional, como empresa de muestra, prácticas de pinkwashing, nulas políticas, lavado de imagen, gobierno de Chile. Es así que el consumidor es particularmente crítico cuando hablamos de pinkwashing. Y aquí vemos algunos ejemplos de esta conversación. Y es interesante ver cómo cada vez más observamos el término y la conversación sobre temas LGBTI más en medios digitales, ¿no? Aquí es un ejemplo del medio La Tercera, con una audiencia de más de 400,000 más de 400,000 personas en tráfico, y vemos un titular: pinkwashing o lavado rosa, cuando el arcoíris del orgullo se usa por moda. Y cuando revisamos la conversación de usuarios, también vemos estas críticas generalizadas a las prácticas de pinkwashing. Vemos aquí un ejemplo de una persona que comenta que igual que una empresa transnacional, el gobierno de Chile hace un lavado rosa o pinkwashing. No olvidemos su silencio frente a crimen, ¿no? Y nos hablan justamente de esta desconexión entre lo que se comunica durante el mes del orgullo y lo que se hace en un actuar cotidiano. Bien. Y no es de sorprender que viendo esta desconfianza por parte de las personas a las prácticas de pinkwashing, que la conversación en su mayoría sea negativa. 57% de la conversación es negativa y el resto, bueno, vienen de portales de noticias, vienen de las propias marcas, etcétera, ¿no? Y de igual manera es muy contundente el mensaje que vemos a través de la comunicación no escrita y no verbal, que es a través de los emojis, que son muy relevantes en los medios digitales. Vemos como en este mapa el emoji más utilizado son emojis que tienen que ver con desconfianza. Y este es uno de los grandes riesgos que tenemos como empresas. Si nuestros mensajes no son coherentes y el consumidor lo detecta y nos etiquetan como empresas que realizan pinkwashing, lo más probable es que tengamos una percepción negativa y consigamos el efecto contrario al deseado con una campaña de publicidad. Es decir, construir valores negativos y asociarlos a nuestra marca. Y regresando a América Latina en general, ¿qué es lo que las personas asociaron al término pinkwashing durante el mes de junio de 2021? Bien, lo que estamos viendo aquí es un mapa de clusters, es un mapa de conceptos que nos muestran cómo se interrelacionan los términos entre sí. Lo que quiere decir es que cuando las personas en América Latina hablan sobre pinkwashing, también hablan sobre marketing, hablan sobre moda, hablan sobre orgullo, hablan también sobre empresas, campañas, Uber, rainbow washing, hablan en incoherencias, colores, prohíbe, y podemos revisar que cuando la gente se refiere a este término, normalmente también lo asocia a campañas de publicidad, a marketing, a empresas, etc. Bien, además de estudiar el pinkwashing como un término, quisimos explorar qué sucede con el resto de términos para referirse a las empresas y la comunidad LGBT+. Lo que hicimos aquí fue generar una búsqueda de todos los términos asociados a empresas, publicidad, campaña, marketing, etcétera, y palabras asociadas a LGBTI y más a diversas variantes, gays, transexual, bisexual, etcétera, para comprender qué es lo que se estaba hablando sobre este gran universo de conceptos. Y lo que encontramos es que tan solo en el 4% de la conversación se usó el término de pinkwashing, lo que nos indica que es un término que todavía no está generalizado en el uso de las personas en nuestra región. Y la mayor parte de esta conversación proviene de Twitter,
y de portales de noticias, ¿no? Que por la misma naturaleza del medio, pues permite este debate sobre este tipo de temas y los medios informativos también toman esta relevancia. Esto no significa que las personas no aborden el tema del pinkwashing. Lo que significa es que usan otros términos para expresarse y hacer alusión a él, y adicional también se están refiriendo a preocupaciones adicionales. Y aquí es muy importante que estemos atentos, ¿no? No siempre nos van a etiquetar, hey, deja de hacer pinkwashing. Tenemos que estar muy atentos a qué otro tipo de conversaciones se generan, porque probablemente también sean este tipo de críticas. ¿De acuerdo? Y haciendo el mismo ejercicio inicial, veamos qué es lo que se habla sobre ya los términos de empresas y su interrelación con LGBTI+. Y lo que estamos viendo aquí son este ejercicio del mapa de la nube, y aquí vemos los 5 conceptos más utilizados, ¿no? Y podemos ver que las personas hablan sobre el mes del orgullo, hablan sobre la comunidad LGBT, hablan sobre derechos humanos, hablan sobre personas trans, y el 5º concepto más utilizado es empresa. Cuando analizamos qué es lo que se habla sobre empresas y LGBTI+, realmente es conversación muy crítica. ¿Okay? Podemos ver aquí que algunas menciones con un alto engagement, un alto nivel de interacciones, y vemos estos ejemplos, ¿no? Una cuenta que tiene 35,000 seguidores nos expresa que ya estamos en el mes en que las empresas pretenden que les importa la gente arcoíris. Otra usuario de Twitter que generó más de 500 interacciones con este tweet, comenta, ahora repitamos, yo empresa que puse dinero para publicitar en el Pride, voy a implementar un cupo laboral trans y voy a seguir poniendo dinero para apoyar a la comunidad el resto del año, ¿no? Son este tipo de peticiones que nos siguen haciendo los usuarios. Y aquí otro usuario que en un tono un poco sarcástico, aquí escribe, hola, queremos que aparezcas en nuestra campaña del Pride. Súper. ¿Qué políticas pro diversidad tiene la empresa o vínculo con alguna organización LGBTIQ+, si no tienen feliz de aportar? Le dejan de contestar. Y vemos seguimos viendo esta desconfianza, seguimos viendo estos pedidos hacia las empresas para ser coherentes con las acciones, no solamente durante el mes del orgullo, sino durante el año entero. Y también observamos que ninguno de estos tweets nos están mencionando el pinkwashing, pero indirectamente sí se están refiriendo a él. Y ya haciendo este zoom sobre el término empresa y LGBT, más allá del pinkwashing, pues también vemos la misma tendencia que el sentimiento tiende a ser negativo. Y además, en la estructura de palabras, cuando se refieren a empresas y LGBT, también destacan otro tipo de necesidades, ¿no? Por ejemplo, las personas cuando hablan de empresas y LGBT también hablan de gobierno, hablan de gente diversa, hablan de igualdad, hablan de discriminación, incorporen mujeres trans, directorio, dinero, homosexual, caretas. Aquí vemos un ejemplo también de otro tweet que salió de este grupo de conceptos de palabras de la ONU en México, donde mencionan que el fin de la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI no depende solo de los gobiernos, también de las empresas pueden promover la diversidad y una cultura de respeto e igualdad, ¿no? Aquí de nuevo hablamos del papel de las empresas como agentes de cambio para construir estas narrativas positivas a partir de nuestras acciones. Bien, también es muy importante estudiar de dónde provienen estas conversaciones. Principalmente la tendencia se repite aquí, al igual que al hablar de pinkwashing, al hablar de empresas y los conceptos de LGBTI, proviene de Twitter en un 30%, después de sitios de noticias, después de Facebook y otros medios como portales web, Instagram y blogs. Cuando hablamos de influenciadores y vemos el nivel de engagement en el tema, podemos estudiar en este gráfico, por un lado, el eje donde tenemos el número de menciones que generan y por otro, su nivel de audiencia o de influencia. Y observamos que la mayor cantidad de influencers se posicionan en estos dos cuadrantes, ¿no? Es decir, tienen un nivel conservador de menciones sobre el tema, pero sus mensajes son replicados tanto por usuarios que tienen un perfil común con pocos seguidores, pero cuentas también que tienen un alto nivel de audiencia y es muy probable que sus mensajes sean replicados y alcancen a un gran número de personas.
Bien, además de este contexto, de todo este contexto de cómo los consumidores nos expresan necesidades, cómo los consumidores tienen cierta desconfianza ante las acciones que toman las empresas durante el mes del orgullo, también evaluamos aspectos positivos, ¿no? Y esto para generar puntos y buenas prácticas y que nos permitan optimizar nuestras estrategias de comunicación, tomando siempre en cuenta la voz del consumidor. Y lo que hicimos aquí fue evaluar varias campañas de comunicación y evaluar los aspectos que eran tomados de manera positiva como los consumidores, y aquí tenemos algunos ejemplos. Las marcas con mejor percepción son aquellas que muestran y comunican su compromiso con la causa con acciones concretas. Y una de las cosas que estudiamos que era percibido de manera positiva era cuando las marcas tenían algún tipo de objeción por parte de algún usuario, era comunicar lo que se hacía de manera puntual. Y eso ayudaba de gran manera para enfrentar esas objeciones, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de HP Chile que no está comunicando nada sobre la campaña de Pride, está comunicando sobre un ordenador y una persona le pregunta, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de estar a la moda con esas banderitas ridículas? No tienen pensamiento propio. El community manager de HP comenta que, bueno, son parte de Pride Connection Chile, son reconocidos como categoría más, como empresa diversa, etc., ¿no? Este tipo de comunicaciones con acciones concretas hacen que se genere credibilidad en el uso de los símbolos de la comunidad. Por otro lado, también la parte de la representatividad en las acciones de marketing es muy importante. Tuvimos la oportunidad de conversar también con Pride Connection de México y durante esa sesión también otra empresa de investigación de mercado llamada Kantar presentó un estudio con un dato preocupante, ¿no? Apenas 1% de la publicidad en América Latina retrata abiertamente a la comunidad. Y es más, incluso en esa publicidad no siempre aparece representada la comunidad porque utilizan actores heterosexuales, utilizan tal vez estereotipos de la comunidad y esto genera una desconexión total entre el mensaje y la persona que lo va a recibir. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que menciona, oigan, se me hace medio que utilicen gente cis hetero para publicidad del mes del Pride Month. Una de las campañas que evaluamos y que tuvo bastantes comentarios positivos, una percepción general positiva, fue la campaña de PepsiCo de Doritos durante el mes del Pride en varios mercados. Y aquí vemos el ejemplo de Brasil, ¿no? Ellos hicieron una campaña que se llamaba Viva Sua Liberdade, donde además de comunicar que parte de las ganancias de esa línea de productos Pride iban a ser donadas a ciertos organismos a favor de la comunidad, también usaron como portavoces miembros de la comunidad, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de esta cantante que se llama Gloria Groovy, es una cantante que es parte de la comunidad y ella, bueno, fue la portavoz, realizó un himno que se llama Freedom, que está ahí en YouTube, si les da curiosidad por verlo, y también usó otros portavoces, ¿no? Aquí vemos un usuario que dice, wow, qué bien que Doritos está haciendo publicidad con Pochiguara, qué masa, ¿no? Qué genial. Es así que es muy importante generar estas acciones donde las personas se sientan reflejados y exista esta representatividad. Por otro lado, una de las objeciones más frecuentes es la poca visibilidad de estas acciones en favor de la comunidad LGBT y más después del mes de orgullo. ¿Por qué? Porque durante el junio es cada vez más común ver los colores arcoíris por todos lados, pero llega el 1 de julio y parece como si fuese magia y automáticamente todo vuelve a la normalidad, ¿no? Esto genera mucha desconfianza, parecen acciones ventajistas que únicamente se aprovechan de una coyuntura específica. Y es justamente esa es una de las peticiones más comunes que observamos. El consumidor quiere saber qué están haciendo las marcas detrás de bambalinas. Y aquí vemos un ejemplo, una persona que comenta, hay marcas, ustedes de verdad no aprenden, no es cuestión de andar poniendo tu banderita en el mes de orgullo, lee, infórmate, aprende. Si eres aliado, sélo todo el año. Vemos una buena práctica como CNA comenta que para celebrar el mes del orgullo es necesario vivir la inclusión el año entero, ¿no? Y también comenta que CNA México es reconocido como sello de mejores lugares para trabajar LGBT 2021 y vemos cómo comunican esta certificación por parte de Human Rights Campaign.
que es una muy buena práctica expresar qué es lo que se hace a lo largo del año, ¿no? Esta práctica la vimos también con otras empresas como Ambev, como Facebook para empresas, etc. Bien. Otra de las acciones que notamos interesantes es el tema de los errores, ¿no? Como empresas es difícil poder controlar todo y también las narrativas y los contextos han cambiado, ¿no? Muchas veces en el pasado se actuó de alguna manera, se ha mejorado, pero lo que sucede con las redes sociales es que muchas veces el derecho al olvido no se presenta y los consumidores están muy informados, ¿no? Tenemos aquí un caso de Nivea también en Brasil, donde aquí un usuario le recuerda a la marca que en algún momento uno de los ejecutivos hizo comentarios homofóbicos, ¿no? Aquí vemos que una agencia quita la cuenta de Nivea por comentario homofóbico ejecutivo que dijo que ellos no trabajaban con gays. La empresa responde que se investigó el caso, tomó las medidas, esclareció los hechos y que tienen políticas activas de inclusión, ¿no? Tanto así que este año pues lanzó de nuevo su línea de productos Pride y no solo eso, ¿no? También comunicó acciones concretas como que tienen una organización interna que se llama BU, donde está enfocada a la inclusión de empleados LGBTQIA+. Así que, bien, es probable que nos equivoquemos, es probable que nos recuerden hechos del pasado, pero de nuevo, ¿no? Cuando comunicamos las acciones concretas que se hicieron para mejorar, es la mejor manera de poder enfrentar esas objeciones. Y uno de los puntos más importantes es la autenticidad. ¿Por qué? Porque más es malo si somos una marca que usa los colores LGBTI+, y no hace nada por la comunidad y simplemente hace pinkwashing, pero es mucho peor cuando usas los colores y haces acciones contra la misma comunidad, ¿no? Cuando haces esto es muy probable que quedes expuesto y te asignen valores negativos a tu marca. Aquí vemos un ejemplo de este caso de la UEFA, también ahí en junio, donde hubo esta prohibición del Estadio Allianz de colocar los colores durante el partido de Alemania y Hungría por estas políticas que tiene Hungría de no propaganda LGBT para personas menores de edad, ¿no? Y aquí este usuario ve cómo hace esta comparativa, ¿no? Mientras que la UEFA usa nuestros colores para hacer pinkwashing empresarial, prohíbe el uso de nuestros colores en la iluminación de un estadio. Háblame de incoherencias, ¿no? Vemos de nuevo esta desconexión entre teoría y la práctica, y eso de esa manera es muy probable que quedemos expuestos. Es así que, bueno, ante este consumidor cada vez más informado y crítico, escuchar y comprender la voz a través de los medios sociales y que son cada vez más relevantes, puede ayudar a las marcas a ser empáticas, ¿no? Escuchar nos hace ser empáticos hacia las personas. Y de esta manera vamos a poder reflejar una verdadera disposición de ayudar e impulsar un cambio para la comunidad LGBT. Bien. Otra de los debates que tenemos como marcas para posicionarnos es cuál es el riesgo, ¿no? Porque cuando estamos hablando de diversidad o de algún tema social, nos estamos posicionando en cuestiones importantes y discusiones serias. Es muy probable que haya ciertos sectores de la sociedad que no piensen de esta manera y que podamos recibir críticas, ¿no? Muchas veces como marcas tenemos ciertas reservas para actuar. ¿Por qué? Porque justamente podemos contraponernos a creencias de sectores de la población, tal vez un poco más conservadores, y no solamente diversidad sexual, puede ser también diversidad racial, puede ser también sobre otro tipo de problemas sociales, ¿no? Aquí vemos estos ejemplos, ¿no? El caso que se volvió viral de esta galleta Choquita al cambiar su nombre para construir discursos positivos y cambiar estos discursos raciales, ¿no? También vemos que en temas de diversidad, el Consejo Nacional de Televisión recibió 40 denuncias por publicidad de Netflix en el mes del orgullo. Y el caso de Burger King que hablábamos, ¿no? Cierto sector de la sociedad también se manifestó diciendo que la publicidad de Burger King estaba en contra de los principios cristianos e incluso llamaron a un boicot. Le dieron un cliente, ganó un dislike
haga su parte y los invitaba a que calificaran de manera negativa la publicidad, ¿no? Es muy común que enfrentemos esto como marcas, pero ¿qué tanto es el impacto de esos comentarios negativos? Y les quiero presentar un ejemplo de un caso muy emblemático de cancelación, ¿no? Cada vez es más común escuchar este nombre, ¿no? Un influencer cancelado, una marca cancelada, una personalidad cancelada, Sanfield fue cancelado, Disney fue cancelado, Starbucks ya fue cancelado también. Pero ¿cuál es el impacto de esta cancelación cuando hablamos de diversidad? Y este tema, recordarán, seguramente lo habrán visto, ¿no? Personas que quemaron productos de Nike, les cortaban los logotipos. ¿Por qué sucedió esto? Bien, en 2016, este jugador, Colin Kaepernick, jugador de la NFL, decidió no levantarse durante el himno nacional en un partido, y esto a modo de protesta contra la violencia policial en su país, contra las comunidades de personas negras y personas latinas. O parte de la sociedad encontró este acto como una falta de respeto a los valores americanos, a los símbolos americanos, y este personaje, bueno, este jugador finalmente fue dimitido de su puesto, recibió muchas críticas negativas, y abrió el debate en Estados Unidos de lo que tiene que ver con deporte y temas raciales. 2 años después, en 2018, Nike lanzó una campaña para conmemorar el 30 aniversario de la campaña de Just Do It, con un eslogan nuevo que se pronuncia como Believe in something, even if it means sacrificing everything. ¿Cuál fue el resultado inmediato de utilizar a Kaepernick como portavoz de esta campaña? Que la marca fuese cancelada, ¿no? Y de ahí surgieron todos estos videos, como lo vemos aquí, personas quitando el logotipo, quemando productos, pronunciándose de manera negativa, incluso personajes públicos, ¿no? Como el mismo presidente aquí preguntaba si la marca estaba preparada para que se viniera todo esto, ¿no? Esta cobertura mediática, no solamente en medios digitales, sino en medios tradicionales, hizo que en un primer momento la caída en acciones de Nike fuese del 3%, lo que nos habla de que, bueno, la marca fue cancelada, se posicionó y tuvo comentarios negativos. Pero ¿cuál fue el impacto real? Poco después, a largo plazo, Nike comunicó el resultado de esa campaña, ¿no? Y eso fue que aumentaron 31% las ventas, y la campaña fue muy bien recibida por un segmento de 18 a 34 años. Es así que cuando estudiamos el efecto a largo plazo del posicionamiento, vemos ya el resultado real. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo nosotros monitoreamos el sentimiento negativo y positivo asociado a la marca, y vemos que sí, puede haber que haya una crisis, pero ¿cuál es el impacto real? Realmente el impacto real es una construcción positiva a lo largo del tiempo gracias a ese posicionamiento. Entonces, aquí lo que estamos observando es un cambio en la perspectiva sobre cómo gerenciar, cómo enfrentar esas crisis y esas oportunidades, y cuál es la importancia de hacer un monitoramiento continuo de las actividades, de las conversaciones en torno a estas campañas que generemos en favor de la diversidad. Para concluir y abrir paso a la parte de preguntas, les dejo estas reflexiones, ¿no? Cuando una campaña es etiquetada como pinkwashing, el sentimiento y los conceptos serán negativos. Así que ese es el riesgo para nuestras marcas cuando no somos coherentes con lo que comunicamos o lo que hacemos. Y es muy importante empezar a construir sobre estas narrativas positivas y que las personas sientan que somos auténticos con lo que estamos diciendo. También es importante que cuando la gente habla de empresas y comunidad LGBT+, además de críticas, también se refieren a necesidades adicionales, ¿no? Como diversidad e inclusión, como incorporar a mujeres trans en los espacios de trabajo, etcétera. Tenemos que estar muy atentos a esas necesidades y ver de qué manera como empresas podemos aportar. Las acciones mejor evaluadas son aquellas que desarrollan y comunican actividades en favor de la comunidad, acciones concretas. Esto nos va a dar credibilidad. Y si bien la audiencia utiliza otros términos para hablar de pinkwashing, la conversación está creciendo. Debemos estar preparados para escuchar cada vez más este tema. Y finalmente, cuando nos posicionamos en temas de diversidad o en cualquier otro tema serio, es muy probable que recibamos críticas. Pero debemos no alarmarnos si recibimos críticas por una parte de la sociedad, ¿no? Tenemos que hacer una gestión continua de la crisis para entender cuál es el resultado final a largo plazo.
Y bien, ahora abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Muchas Buenísimo. gracias, Víctor. Muchas gracias, Catalina. Catalina, sin interrumpirte, así que te doy la palabra. No, por favor, era para introducir una pregunta que tenemos de Vicente, que preguntaba cómo publicar, y por favor aprovecho para decir que no sean tímidos ni tímidas, ni tímides, y que hagan las preguntas que les parezca. ¿Cómo publicar y generar una atracción a talentos LGBT más a minería sin hacer pinkwashing? ¿Sí? Es una pregunta. BHP en general tiene una política de hacer bastante y no publicar mucho sobre la inclusión y diversidad, pero necesitamos hacer que las personas sepan que es una empresa con políticas que apoya a las personas de la comunidad y que es una empresa donde el respeto y la seguridad son lo más importante y por ende que queremos atraer talentos diversos en todo sentido. ¿Sí? Esa es la pregunta de Vicente, que la hizo hace un ratito. No sé si Vic te parece, o me parece que esto es más un tema para debatir, ¿no? Que no hay una respuesta a preguntas complejas, respuestas complejas y debatidas. No sé, Víctor, si se te ocurre ahí viendo esta investigación algo que quieras aportar y bueno, también, por supuesto, Javiera, Emilio y cualquier otra persona que quiera también responder. Sí, sí, y al referirse a minería, me imagino que es justamente a esa industria, a la industria minera, que tal vez no es la industria de consumo masivo, tal vez que vemos un poco más posicionada durante el mes del orgullo. Sí, definitivamente es un tema complejo, pero justamente cuando estudiamos estas buenas prácticas, nosotros identificamos que comunicar estas políticas activas que tenemos como marca, como tenemos como empresa, hace que la gente baje un poco la guardia y no sea tan desconfiada. Creo que es una buena práctica que se comuniquen a lo largo del año qué es lo que se está haciendo a favor de la comunidad, que sean parte de organizaciones como Pride Connection, que tienen ciertos certificados tal vez, y esto generará pues o vimos que generó en algunos usuarios mayor confianza, ¿no? Que probablemente pueda ayudarles a atraer también este tipo de personas a sus organizaciones. Y también hemos visto que cada vez más empresas de este tipo de sectores, que en sectores B2B, que son sectores que son tal vez más eh, fornecedores, son... sí, bueno, justamente el tipo Proveedores. de Proveedores. proveedores, perdona, proveedoras, están cada vez más hablando de temas como sustentabilidad, como diversidad, y los vemos más presentes. Entonces es una tendencia que está creciendo. Que, no sé si tienes algún comentario ahí también, Cata. Sí, sí, me parece interesante lo que decís, ¿sí? Como un modo de comunicación de lo que vimos, lo importante es eso, no que sea un evento solo aislado, sino una conducta permanente de marca, con valores de marca, digamos, que se evidencian tanto en lo que es la marca empleador como la marca corporativa en este caso, ¿sí? Ya que no es una marca B2C. Encontrar esos espacios, ¿sí? A comunicar en los espacios donde esto puede tener un receptor interesado por esta información. En ese punto hay iniciativas, diferentes programas que se van presentando, asociarse con esos programas que probablemente muchos conozcan y si quieren aportar alguno, programas para contratar personas de la comunidad y para incentivar esta parte. Sí, me parece que son elementos de respuesta. No sé si ahí Javiera, Emilio quieren acotar algo más o cualquier otra persona. Sí, sí, lo creo que efectivamente, como comentan ustedes, no es puntualizar sobre en las publicaciones bien, sobre aquí aceptamos a personas que son parte de la comunidad LGBTI, porque finalmente puede generar un hecho que sea contraproducente, sino más bien siempre, y lo que han hecho las organizaciones que nosotros consideramos que son prácticas bastante positivas, es finalmente poder invitar a las mismas personas, a los postulantes y a las postulantes, a poder meter e ingresar a las páginas web de la organización y tener un espacio que dé visibilidad al trabajo interno que están haciendo en relación a este programa de diversidad e inclusión. Bien, también lo que hacen a medida que puedan ir obteniendo certificaciones en la temática. En la misma publicación, las personas lo que van haciendo es poniendo los loguitos a medida que también lo pueden ir garantizando. Y finalmente, lo que estamos abordando y lo que estamos comunicando es que es un espacio que establece una estructura
segura y cómoda para la comunidad LGBTI o los distintos pilares también en los que estemos trabajando, que de una u otra forma es lo que queremos comunicar, que como organización ofrecemos un lugar seguro y no que es únicamente estamos incluyendo, estamos integrando a personas de la comunidad LGBTI, que yo creo que por supuesto no es el fin único, sino más bien es poder nosotros como organización garantizar un espacio que sea resguardo y que por supuesto mantenga todos los límites de no discriminación. Perfecto. Ahí justamente hay una pregunta de Facundo, pregunta si comunicarían el cupo, ¿no? Si comunicarían cupo y si esto no se vería como discriminación también. Ese debate, por ejemplo, lo hemos visto mucho en Brasil, porque allá no solamente hay necesidades de diversidad sexual, sino de diversidad racial y otro tipo de diversidades, ¿no? Esos son temas que se hablan mucho. Y sí que se comenta ahí a cierta parte de la población que lo ve como negativo. ¿Por qué solamente habla en un espacio de posiciones para gente negra, ¿no? Dice, se comentan algunas personas, ¿no? Es un debate que se va a realizar, si es que si lo van a hacer, pero es muy importante también que se comunique por qué se está haciendo, ¿no? Creo que esa parte de racionalizar esas acciones puede que ayude a bajar la guardia de los retractores. Eso en Brasil. Ahí me gustaría también escuchar un poco más cómo lo ve Javiera desde la perspectiva en Chile, cómo ves ese contexto. ¿Es algo que lo están haciendo las empresas? ¿Cómo lo miras? Sí, es una interesante pregunta. Yo creo que siempre va a existir la duda en relación a comunicarlo directamente o no. Pero antes de preguntarnos efectivamente si es que comunicamos un cupo o no, lo que tenemos que preguntarnos es cómo es esta base inicial en relación a la comunidad LGBTI, por ejemplo, con respecto a la comunidad heterosexual. Y ahí vamos a entender y damos cuenta que hay un desnivel, hay una falta de balance en donde ya la comunidad LGBTI tiene ciertas barreras de poder ingresar a un espacio laboral. Por lo tanto, también nosotros tenemos que ser capaces de poder dirigir nuestras comunicaciones y bien nuestros proyectos internos para que podamos atraer este talento, porque efectivamente, como bien sabemos, por ejemplo, la comunidad trans tiene mucho menos posibilidades de poder ingresar a un trabajo porque tuvo también, por supuesto, que dejar el colegio mucho antes, no pudo acceder a estudios universitarios superiores, por lo tanto, ya estamos comenzando con una brecha que es bastante importante y si no dirigimos nuestros esfuerzos a poder atraer este talento, que como bien les comentábamos antes, tiene que ser a través de mostrar las políticas internas que tenemos, todo el trabajo que estamos haciendo a través de nuestros programas de diversidad e inclusión, vamos a poder también ser visibles y llegar a este talento diverso a nuestra organización. Por lo tanto, es muy importante que siempre, antes de saber si queremos comunicar un cupo o no, tenemos que primero ver internamente si es que nuestra organización está efectivamente respondiendo a una estructura que pueda ingresar a personas de la comunidad y garantizar un espacio sin discriminación. Y por otro lado, también, por supuesto, ser muy conscientes de esta brecha en relación a las vulnerabilidades que ya tiene la comunidad LGBTI. Por lo tanto, siempre hay que hacer un análisis previo, como dices tú, Víctor, antes de salir a comunicar y antes de abrir estos cupos, pero como bien sabemos, nosotros en la medida que también vamos teniendo currículums de talentos LGBTI, los vamos también difundiendo dentro de la comunidad, de la red, para que puedan tener también oportunidades al menos de pasar por los procesos de selección. Hay una nueva pregunta, dos preguntas, muy bueno. Matías Puente pregunta, a nivel publicitario, ¿a quién recomiendan dirigir los mensajes de inclusión? ¿A la comunidad o a las personas que no pertenecen a la comunidad? Es muy interesante esta pregunta también porque hay todo un debate, ¿no? Por ejemplo, muchas de las acciones que hemos visto durante el mes de Pride se vuelcan en medios digitales. ¿Por qué es esto? Porque los medios digitales te permiten un targeting muy acertado, ¿no? Entonces es muy probable que si formas parte de la comunidad, recibas los tipos de mensajes hacia la inclusión y diversidad, ¿no? Porque finalmente te están hablando. Y una de las también objeciones que observamos durante el estudio fue que no hay una gran presencia de este tipo de mensajes en medios masivos a la población en general, ¿no? No siempre vamos a ver un billboard también en la calle con ese tipo de acciones, etcétera. A mi parecer, y como lo hemos visto con lo que hemos estudiado,
Es muy importante hablar a la comunidad porque es justamente ellos los que deben sentirse también, deben sentirse escuchados y parte de estas narrativas positivas a favor de la diversidad, pero también hay esa necesidad de hacerlo mucho más masivo y que haya un posicionamiento de la empresa, ¿no? Hubo otras críticas también a algunas marcas que en mercados, como algunos mercados latinos, México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, sí se posicionaban, pero en mercados del Medio Oriente no lo hacían. Y decían, oye, pero ¿por qué esa desconexión? ¿Por qué no comunican de manera general que son abiertos en todo el mundo? Es probable que se reciban críticas, ¿no? Y eso nos refleja mucho esa pregunta, ¿no? Lo hacemos solo a la comunidad, lo hacemos a la población en general. Debería ser a los dos. Ahora, ¿qué tan preparada está la marca para abrirse? Es importante que se estudie el posicionamiento de la marca, se estudie cómo está el termómetro social sobre esa temática, etcétera, ¿no? Porque finalmente como marca debemos revisar muy bien qué riesgos tenemos, ¿no? Y cómo lo revisamos a través de este monitoramiento continuo de las informaciones, ¿no? No hay una respuesta concreta a esa pregunta. La teoría debería ser que sí, pero a ambos públicos, pero se tiene que evaluar muy bien dónde se encuentra la marca en esa parte social, porque si no, también puede ser que lancemos una campaña de comunicación masiva, pero las personas nos perciban como alguien que está haciendo pinkwashing y puede resultar contraproducente. No sé si alguien más quiere aportar ahí en esa pregunta. Ahí yo en relación a lo que tú comentas, Víctor, me surge una pregunta que la verdad es que se levanta año tras año por parte de las organizaciones y que hace relación a ¿cuándo es más conveniente para la marca mostrar su apoyo a la comunidad LGBTI? Sí, porque bien sabemos que durante junio, mes del orgullo, las marcas hacen campañas muy intensas en relación a la comunidad LGBTI, pero durante el año la verdad es que se apaga un poco, la verdad es que esta iniciativa, y por lo tanto ahí bien no sabemos y nos preguntan bastante como, ¿es correcto que únicamente durante solo mes de junio publiquemos o deberíamos hacerlo como en distintas instancias del año? Y ahí yo les pregunto a ustedes porque ya tienen un conocimiento en relación a la periodicidad que deberían publicar una marca. Y sí, es un tema muy recurrente esa pregunta. Y justamente es una de las críticas más frecuentes, ¿no? Las marcas solamente se visibilizan durante junio, ¿no? Y lo que hemos estudiado es que no hay una temporalidad óptima para comunicar. Obviamente la campaña principal será la campaña de junio, pero es importante que las marcas se posicionen, si no todos los meses, sí lo hagan de manera continua. No hemos estudiado que haya un mes óptimo, porque no lo hay. Realmente el tema de diversidad e inclusión es un tema que debe manejarse de manera continua durante el año. Ahí sí dependerá mucho de la estrategia de comunicación de cada una de las marcas, pero es importante que la conversación se mantenga de manera continua. Sí, agrego a eso, sí, creo que se aplica la misma lógica que a cualquier situación de marca, ¿no? La marca construye, digamos, se construye sobre un sistema de valores, sobre un capital tangible, que son los productos y los servicios, pero también se construye sobre un capital intangible, ¿no? Que son estos atributos, estos valores, este posicionamiento. Y eso tiene que condecirse con una política, porque si no, lo que sí vemos nosotros son consumidores que se han vuelto detectives de contradicciones. O sea, hay un cambio de época claro con las redes sociales. Ya se vemos con toda la parte más chimentera. Ustedes están en Chile, yo en Argentina. No sé si siguieron el escándalo Vicuña, Pampita, etcétera, esta semana. Pero todo tiene que ver, digamos, con esto de estar viendo la contradicción, estar viendo el error, estar viendo quién deja de seguir a esta página. O sea, hay un consumidor que es activo en redes y que espera que la marca sea coherente, ¿sí? Entonces, si una marca va a tomar la palabra sobre un tema así de importante, tiene que tener una política detrás, y si no, será denunciada. Y también un poco hablando del caso que vimos de Nike, que es paradigmático, es importante, la marca tiene que engrosar su espalda si quiere estar en redes. Si le gusta el like de las redes, tiene que estar también preparada a los embates que proponen las redes, ¿no? Entonces es un espacio donde están los haters,
Y los haters, nosotros con Víctor estamos trabajando también esa temática del tema de la cancelación de los haters, y entender también que ciertas personas critiquen a la marca de manera agresiva, violenta, no quiere decir que la marca, ¿sí?, esté perdiendo valor. Todo lo contrario, para la marca puede significar un reposicionamiento con gente que quizás no se está manifestando. También sabemos eso, que la manifestación en redes suele ser de aquellos que son más virulentos y violentos, ¿no? El que está contento con la marca, si hace un like es mucho. El que está descontento va a escribir un párrafo largo de por qué racionalmente está muy enojado con esa marca. Entonces, en esa situación, digamos, la marca tiene que pensarse como algo más que una publicidad. Tiene que pensarse como una política, como una manera de mirar las cosas, y tiene que tener una política y un accionar. Y eso es lo que exige, lo que nosotros vemos del consumidor, y vemos la preocupación de las marcas. Muchas marcas nos empiezan a hablar del tema de la inclusión como un determinante en la hora de la compra. Antes se compraba solo por la calidad del servicio, por la calidad del producto, y pareciera que hay un cambio de época y que también hay otras preocupaciones, la trazabilidad de los productos, cómo se producen esos productos, si hay condiciones de explotación. Entonces, en este tema la inclusión y todo lo que tiene que ver con la comunidad también es importante. Qué interesante este punto, porque efectivamente, y aquí vamos un poco a la publicidad a través de la reflexión y un poco del reflejo de los valores corporativos internos que estamos manejando. Entonces, siempre llegamos al punto en que al momento de salir a comunicar tenemos que efectivamente definir internamente nuestra propia estrategia, pero también nuestros propios valores y principios que nos van a regir internamente en colaboradores y también hacia los clientes y proveedores. Por lo tanto, es un elemento esencial. Yo creo que siempre antes de poder salir a comunicar es plantearnos y cuestionarnos internamente con nuestro equipo cuán inclusivos estamos siendo, cuáles son las actividades, y no solo las actividades, también cuáles son las acciones que nosotros estamos logrando concretar y cuál es la recepción por parte de nuestros colaboradores. Cuando tengamos alineado eso, yo creo que efectivamente poder salir a comunicarlo se vuelve una estrategia mucho más sólida en relación a nuestros clientes, porque como dices tú, Catalina, son temas valóricos, donde efectivamente siempre vamos a tener haters, y creo que el mayor miedo de una organización, comunicarlo, es estos haters. Pero como bien dicen ustedes y nos muestran ejemplos, hay que aprender a gestionarlos, porque efectivamente los vamos a tener siempre, y en la medida que nosotros tengamos una base sólida, una estructura, podemos responder ante estos ataques cibernéticos. Por lo tanto, siempre el paso previo va a ser una reflexión interna y poder solidificar nuestros programas de diversidad e inclusión. Así que efectivamente es un tema relevante que se parte, como bien dicen, por casa para luego poder externalizar. Total. Tenemos una pregunta de Jocelyn. Hola, ¿sería adecuado preguntar en el momento de la contratación si pertenecen o no a la comunidad con el fin de identificar si estamos atrayendo adecuadamente a personas de la comunidad? Ahí, Javiera, me parece que sos vos más pertinente que nosotros. Sí, Perdón. perfecto. Es una pregunta bien interesante y que siempre nos las han hecho, y acá esto va a depender también del estado de la organización, porque efectivamente, y les pongo un ejemplo muy hipotético, si tú llegas a una organización sin conocer cómo son los planes de diversidad e inclusión y te preguntan, ¿tú eres parte de la comunidad? ¿Eres lesbiana o eres una persona trans? Bien, a uno, como no conoce a la organización, le podría efectivamente espantar y te podría decir como quizás esto va a ser un filtro de selección que no va a ser positivo. Por lo tanto, lo relevante de este punto es considerar en qué estado se encuentra la organización, cuáles son los puntos también, por supuesto, de desarrollo de mi programa, en qué nivel de madurez estoy, y un elemento esencial también es con qué fin yo necesito saber esta información. Porque bien sabemos, y lo que no se recomienda, por ejemplo, es que tú vayas y le preguntes directamente si eres parte de la comunidad LGBTI, entendiendo por la orientación sexual. Porque si yo tengo mis beneficios extensivos, entonces yo efectivamente estos beneficios ya van a abordar a la comunidad LGBTI, y una vez que la persona ingrese, los va a poder conocer. Por lo tanto, hacer esta selección tan explícita, sin dar a conocer cuáles son mis programas internos, la verdad es que podría jugar una mala pasada. Por lo tanto, la atracción únicamente se podría generar a través de que yo comunique externamente y que podamos efectivamente, una vez que ingresemos, conocer qué porcentaje de la comunidad LGBTI tengo, pero siempre, y acá es algo que recomendamos, nunca comenzar por la caracterización de la comunidad,
porque la verdad es que si yo no tengo programas, efectivamente alguien que es de la comunidad no me va a decir que es parte de ella. Claro. Por lo tanto, yo tengo que garantizar que tengo mis programas, que les doy visibilidad, que tengo el alcance necesario para que la comunidad también voluntariamente pueda salir del closet, y no yo como organización los esté forzando a salir del closet. Perfecto. Hay una pregunta de Francisco, ya son y 58. Hola, ¿qué recomiendan en el caso de contratación de personas trans, en el sentido que los requisitos de contratación de las empresas suelen ser muy altos para la realidad que tienen las personas? Súper interesante como pregunta también, me parece. Sí, este tema es bien interesante porque siempre hemos hablado de la brecha, en particular de la comunidad trans, que es distinta con respecto a la comunidad LGB. La verdad es que siempre es importante, y acá hay que analizar también el rubro en el que nosotros como organización nos vamos a desempeñar, porque efectivamente tenemos organizaciones que tienen un nivel de profesionalización y el porcentaje es muy alto, por lo tanto, siempre hay que considerar que podemos abrir espacios porque también hay personas de la comunidad trans que efectivamente acceden a estudios universitarios, y así nosotros también lo hemos mostrado en la medida que también vamos compartiendo los currículums. Pero también, por supuesto, es poder abrir espacios en los distintos niveles también para la comunidad trans, entendiendo que podemos hacer un análisis donde siempre tenemos diversos cargos y diversos cupos. Por lo tanto, acá nosotros debemos ser capaces de poder ajustar nuestras opciones y nuestras alternativas también en relación a nuestro propio contexto. Entonces acá yo lo que siempre nosotros invitamos es poder hacer un análisis interno de cuáles son las vacantes que tenemos nosotros, por supuesto, y de ahí en más poder abrir este espacio en la medida que también entendamos que la comunidad trans no tiene un porcentaje muy alto de estudios superiores. Por lo tanto, tener estas vacantes donde ellos puedan ingresar es bastante interesante, pero siempre va a depender de la realidad cultural y, por supuesto, la realidad profesional de la misma organización. Perfecto, ahí les compartí una organización en Argentina que se llama Contratat Trans, no sé si tiene un correlato en Chile, pero bueno, es una organización que es súper interesante cómo trabajan, y justo una amiga me hablaba de ellos, lo comparto por si a alguien le interesa seguirlos en Instagram y ver lo que están haciendo. Pero también tienen toda una política desarrollada porque sí, la realidad, digamos, de los estudios y todo es compleja, sobrevivir es complejo siendo trans, así que necesita también una política propia, ¿no? Muchas gracias por compartirnos el enlace, ahí quedó en el chat para quienes no lo han podido ver. Y ahora bien, también en relación al tiempo de las personas que están conectadas, como ven también, si se dan cuenta en la pantalla, Víctor y Catalina están proyectando sobre la agencia. La verdad es que realiza estudios bien interesantes. Esta escucha activa yo creo que nos entrega también ciertos lineamientos de cómo comunicar, y siempre también, por supuesto, va a quedar al alero de nuestra propia organización, del contexto, en el nivel que nos encontremos, para poder establecer un plan de comunicación. Pero de una u otra forma, y estos lineamientos que nos mostraron, nos entregan ciertas bases para poder nosotros salir a comunicar con firmeza nuestros valores y nuestros principios, que por supuesto ustedes como organización, parte de Pride, ya comenzaron este compromiso, por lo tanto pueden comenzar y pueden tener una garantía de que sus programas están andando, están en marcha, están en distintos niveles, por supuesto, por lo tanto las acciones deberían reflejar el nivel en el que ustedes están. Víctor, Catalina, les agradezco también a ustedes por su generosidad de compartir estos estudios con nosotros. La verdad es que es un trabajo muy interesante, muy importante para nosotros como Red Pride Connection, y por lo mismo, por supuesto, siempre las puertas quedan abiertas para ustedes para poder realizar nuevos estudios. Es un placer haberlos conocido, un placer también, por supuesto, la audiencia, de que se hayan podido conectar. Y les recuerdo que, por supuesto, este webinar nosotros lo vamos a grabar y luego se los compartiremos. Junto también, por supuesto, como pueden ver, abajo están los contactos de Víctor y Catalina, en caso de que tengan ciertas dudas y quisieran profundizar en algunos temas. Perfecto, muchas gracias, Javiera. Les vamos a compartir a través de ti, Javiera, esta presentación para que también la tengan, y un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Hasta Gracias luego. a todos, que estén muy bien.